Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades, y hoy vamos a continuar con nuestra serie de sesiones o de clases sobre los mercados financieros, específicamente sobre el análisis fundamental y lo que ya, bueno, ya pasamos a lo que, ya vamos a pasar a lo que es la gestión del riesgo o la gestión del capital. Hemos venido construyendo primero empezamos con el análisis técnico, después con el análisis fundamental. Vimos en el análisis fundamental las diferentes noticias financieras que hay, cómo interpretarlas. No entramos muy profundo en eso, pero de todos modos en las próximas sesiones vamos a entrar más en detalle, tanto en el análisis técnico como en el análisis fundamental, ya que empezamos estas series es con lo básico del análisis técnico y lo básico del análisis fundamental. Pero cuando estuvimos viendo el análisis fundamental, vimos lo que son los indicadores económicos, vimos lo que es cómo interpretar estos indicadores económicos. Vimos las correlaciones. Es muy importante tener en cuenta lo de las correlaciones en los mercados financieros. Y como les digo, más adelante vamos a entrar más en detalle sobre esos temas, ya que honestamente, pues en una hora no es suficiente tiempo para mostrar todo, ¿no? Lo que es el análisis fundamental. Entonces hay que dividirlo, tendríamos que dividirlo cada tema por sí solo, independiente. Bueno, muy bien. Vamos a ver lo que es la gestión de capital. Esto ya es bueno, también sirve obviamente para los principiantes y tanto para los que ya tienen tiempo operando los mercados financieros y tal vez no han logrado, digamos que una ganancia consistente o sostenida. Muchas veces eso es debido a que no tenemos un buen manejo de capital. El manejo de capital en realidad o el manejo del riesgo es precisamente saber escoger cuál es el riesgo, saber definir cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a tomar en cada posición que yo abro en los mercados. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la pérdida, ¿no? Es una palabra menos, digamos que traumática, ¿no? De decir que la pérdida, ¿no? Pero es un riesgo porque siempre que entramos a los mercados financieros estamos tomando un riesgo, ¿no? Y la idea de todo es de analizar los mercados financieros, tanto técnicamente como fundamentalmente, es poner las probabilidades a nuestro favor para reducir, obviamente, ese riesgo. Pero también debemos de saber cómo gestionar nuestro capital, porque o podemos entrar con todo. Recuerden que los mercados financieros es prácticamente como un casino. De hecho, se le llama el casino más grande del mundo. Entonces, así como uno va a un casino y usted puede apostarlo todo a un solo número, en los mercados financieros también se puede hacer lo mismo. Pero la diferencia es que la diferencia con el casino es que en los mercados financieros, esto para nosotros, esto es un negocio, no es una apuesta, ¿no es cierto? No estamos aquí por entretenimiento. Cuando uno va a un casino, va más que todo a entretenerse, ¿no es cierto? A pasarla bueno. Y si gano, gano, y si pierdo, pues no pasa nada, ¿no es cierto? En los mercados financieros no, aunque es muy parecido a un casino, deben de tratar su operativa y su gestión en los mercados financieros como si fuera un negocio, ¿no? No como si fuera un juego. Entonces, primero, definir el riesgo, o sea, convertir un porcentaje de la cuenta en una pérdida monetaria máxima, definir qué porcentaje de mi cuenta estoy dispuesto a perder en cada operación. Los que ya llevan tiempo en los mercados financieros y operando, ¿no? Me imagino que han escuchado diferentes porcentajes. Hay gente que recomienda no arriesgar más del 1%, no arriesgar más del 2%, no arriesgar más del 0,5%. Bueno, eso
ustedes lo tienen que definir cada uno porque también depende del tipo de operador que yo sea. Esto también lo hablamos en las sesiones anteriores, los estilos de operativa, los estilos de trading, ¿no? Recordemos que hay de corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, ¿no? Están los scalpers, los day traders, los swing traders, después los position traders y los inversores. Entonces, en realidad no les voy a decir a ustedes, no arriesguen más del 1% de su cuenta o no arriesguen más del 2% de su cuenta. Eso ya depende de cada uno. Hay operadores que arriesgan hasta el 5% de su cuenta, hay otros que arriesgan hasta el 10% de su cuenta en cada operación, pero eso ya depende de cómo, también depende obviamente de la estrategia que estemos usando y de la operativa que estemos haciendo, ¿no? Si estamos haciendo una operativa muy a corto plazo, tal vez no convenga arriesgar demasiado porque estamos entrando y saliendo del mercado y la idea es que tenemos que ajustar el tamaño de la posición, obviamente al tamaño de la cuenta y a lo que queremos arriesgar. Entonces, aquí dice calcular el tamaño, ajustar los lotes, contratos o acciones a la distancia real del stop loss. Recuerden que el stop loss es el riesgo que estamos tomando, ¿no es cierto? Ahí es donde se nos va a cerrar la posición en una pérdida o en una ganancia, porque a veces el mercado se va a favor de nosotros y podemos subir el stop loss a positivo. Pero inicialmente el stop loss pues prácticamente lo ponemos en territorio negativo. Entonces, recuerden que el riesgo lo vamos a calcular o lo vamos a controlar con el tamaño de los lotes. El tamaño de la posición es lo que en realidad a lo que más nos vamos a enfocar es en eso, en el tamaño de la posición, porque con eso es que vamos a controlar el riesgo que vamos a tomar en cada posición, ¿no? En cada vez que entremos al mercado. Y la idea es de sobrevivir a las rachas perdedoras, ¿no? Porque tenemos que imaginarnos varios escenarios. Obviamente hay que entrar a los mercados financieros con una mentalidad positiva. Eso es cierto, no podemos entrar con negativismo a los mercados financieros. Eso afecta nuestra psicología, nuestras emociones, entonces por eso es que hay que entrar con una mentalidad positiva, pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes y objetivos y saber que en algún momento podemos llegar a tener una racha perdedora. Los mercados no siempre se comportan igual, a veces se nos van a presentar rachas ganadoras y nos vamos a sentir invencibles, pero en algún momento van a llegar las rachas perdedoras. Entonces la idea es que cuando nos agarre una racha de esas perdedoras, no vayamos a acabar con la cuenta, ¿no? Y entonces, principalmente, cuidar el capital, ¿no? Para poder sobrevivir en los mercados y continuar aprendiendo y obteniendo experiencia. Primero se protege el capital, después se busca la rentabilidad. Eso es verdad. Primero tenemos que buscar es sobrevivir en los mercados financieros para poder tener suficiente tiempo para aprender sobre los mercados financieros. Si no tenemos esto en cuenta y acabamos con la cuenta antes de tiempo, entonces no vamos a tener suficiente tiempo para aprender sobre los mercados financieros. Recuerden que la experiencia en todo, no solamente los mercados financieros, en todo la experiencia lo da es el tiempo, ¿no? Solamente gastando horas enfrente del computador y estudiando los mercados y todo eso y viendo los mercados moverse en tiempo real. No es lo mismo cuando uno muestra los gráficos para enseñar algo, que es un gráfico estático, a cuando lo estamos viendo moverse en tiempo real, ¿no? No es lo mismo. Entonces, y ese tiempo que gastamos viendo los mercados, estudiando, analizando, eso es lo que nos da la experiencia. No se puede adquirir experiencia sin el tiempo, ¿no es cierto?
y eso aplica para todo en la vida. Entonces, necesitamos suficiente tiempo en los mercados financieros para adquirir la experiencia necesaria y para poder durar el tiempo necesario debemos de cuidar nuestro capital, ¿no? Al principio, este es un consejo que yo les doy, yo, yo, yo les doy a todo el mundo. Al principio, no, al principio obviamente uno no entra con mucho capital, uno entra con poco capital, porque apenas se está aprendiendo, ¿no es cierto? Y esa es la mejor manera. Ya después, cuando adquirimos suficiente experiencia, ya podemos entrar con un capital más grande. Pero al principio entramos con poco capital y no se enfoquen en la ganancia o en vivir de eso. No, porque honestamente, con una cuenta de $1,000, no es que vayamos a hacer mucho tampoco, no vamos a vivir el trade con $1,000. De pronto con 10,000, de pronto con 20,000, si nos está yendo muy bien. Pero aún así, al principio no se enfoquen en la ganancia, sino en la ganancia en dólares, ¿no? O en dinero. Es que en esta posición solamente me hice $1 o solo me hice $10, yo con eso no puedo vivir. Sí, obviamente, pero no te enfoques en eso, en esos $10 de ganancia que te hiciste o en ese dólar de ganancia que te hiciste, sino en cómo lo hiciste. Primero que todo, tener una estrategia, tener un buen manejo de capital, saber cómo es que se calcula el tamaño de la posición para no acabar con mi cuenta. Eso es lo importante. Y midan su rendimiento en puntos o en pips, su desempeño, no en dinero, porque como les digo, en dinero eso depende del tamaño de la cuenta que tenga cada uno. Más bien, por ejemplo, los que están operando en Forex y en divisas, midan su rendimiento en pips. ¿Cuántos pips me hice esta semana? 10, 20, 100. No importa la cantidad, lo importante es la consistencia. Si me estoy haciendo 10 pips semanales, que sean 10 pips semanales. Si son 100, que sean 100. Si son 20, que sean 20. O sea, mantener una misma consistencia en pips. Ya después, si ustedes quieren, obviamente, si uno ya desea que esa cantidad de pips sea la que sea, me represente una buena ganancia en dólares, entonces, buen dinero, ya obviamente, ya tengo que mirar cuánto capital tengo, cuánto debería de meterle de capital a la cuenta, para que eso ya me represente una ganancia monetaria significativa, ¿no? Que me sirva. Pero es por eso que al principio la mejor recomendación es que midan su rendimiento en pips, en puntos, por ejemplo, si están operando en índices de bolsa. Y bueno, en las acciones, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos, pues cotizan en dólares. Entonces, ahí sí mediría mi rendimiento en dólares o en porcentaje. ¿Cuánto porcentaje le estoy haciendo a mis acciones cada semana o cada mes? Entonces, el objetivo no es evitar todas las pérdidas, porque recuerden que porque el éxito en los mercados financieros puede ser a veces complicado y digamos que difícil, porque nosotros como humanos no nos gusta perder. Y cuando entramos a los mercados financieros, eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, que van a haber pérdidas. No hay ningún operador de bolsa que saque siempre 100% de sus posiciones en ganancias. Algunas se va a ir en pérdida porque los mercados a la final pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? O van a hacer lo que les dé la gana, se van a mover para donde los mercados quieran. Entonces, la idea no es evitar todas las pérdidas, sino tratar de que esas pérdidas no acaben con mi cuenta, ¿no? Limitar su tamaño para que ninguna operación acabe con la cuenta de uno. Una cuenta dañada necesita rendimientos cada vez mejores, esto lo vamos a ver más adelante, para recuperarse. Porque cuando yo pierdo, fíjense que si yo pierdo el 50% de mi cuenta, o sea, la mitad, para poder regresar a donde estaba, tengo que hacerle el 100% a lo que me quedó. ¿No? Si yo tengo $100 en la cuenta y pierdo la mitad, pierdo $50,
a esos $50 que me quedan en la cuenta, para poder volver a 100, tengo que hacer el 100%, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo, si yo pierdo el 5%, a lo que me quedó de balance en la cuenta, tengo que hacerle más del 5% para regresar ese balance al punto de equilibrio o donde estaba antes. Entonces eso, obviamente, también hay que tenerlo en cuenta. El tamaño de la posición es lo que ajusta la exposición y la salida define el pago. La gestión no mejora una entrada, impide que una mala entrada destruya la cuenta. La gestión es diferente a la entrada, obviamente, porque ya la entrada, ya eso depende de la estrategia que estemos usando. Un rebote de medias móviles, un cruce de medias móviles, una subida de unos osciladores a sobrecompra o una caída a sobreventa, bueno, cualquier cosa, diferentes. Sabemos que podemos usar diferentes indicadores y estrategias, pero es diferente a lo que es la gestión. El riesgo se decide antes de entrar y este es un error que cometemos muchos cuando estamos empezando, que estamos viendo digamos que estamos analizando los mercados. Aquí tenemos el S&P 500 y mucho antes de abrir una posición, ya sea en compra o en venta o en lo que sea, debemos de mirar, bajemos a una hora. Entonces digamos que estamos aquí viendo el S&P 500, gráfico de una hora, aquí el precio retrocedió hasta media móvil. Vemos que esta media móvil está actuando como soporte, aquí estuvo actuando como resistencia y aquí cambió de función a soporte. Esto sucede mucho. Si ustedes miran esto en los mercados financieros, ustedes van a ver que esto sucede mucho. Resistencia se convierte en soporte o soporte en resistencia, ya sea una media móvil, especialmente la de 200 periodos, o puede ser un nivel cualquiera de soporte resistencia, puede ser de pronto un punto pivote, un nivel Fibonacci, un nivel de número entero, que también actúan como soportes o resistencias. Entonces, digamos que yo aquí estoy esperando entrar en una compra, porque posiblemente de aquí el S&P 500 rebote hacia arriba, desde esta media móvil. Entonces, bueno, yo estoy aquí mirando el mercado y digo, voy a entrar en una compra porque yo creo que el S&P 500 va a rebotar de aquí hacia arriba, y si no rebota y rompe esta media móvil y se va hacia abajo, ¿qué es lo máximo que estoy dispuesto a perder? ¿No? O dónde debería de poner el stop loss. Si el mercado continúa cayendo y cae a esta media móvil de aquí abajo, que es de 55 periodos, es posible que de ahí rebote. Si rompe esa media móvil y continúa cayendo, posiblemente llegue a este mínimo de aquí y tal vez este mínimo actúe como soporte y de aquí rebote. Bueno, entonces eso es lo que yo tengo que decidir, ¿no? ¿Dónde coloco mi stop loss? Tengan en cuenta esto, que la colocación del stop loss, la ubicación del stop loss y del take profit es más un arte que una ciencia. Hay personas que usan un stop loss fijo que, por ejemplo, dicen, yo no voy a arriesgar más de 20 pips o 20 puntos y todo el tiempo, ¿no? Y eso en realidad no es correcto, porque ¿qué tal si los 20 puntos me quedan antes de esta media móvil o me quedan por aquí? Digamos que 20 puntos y me quedan por aquí, ¿no? Y resulta que el mercado llega y cae, me toca el stop loss, me saca y baja hasta este mínimo y aquí sí rebota hacia arriba. Entonces es por eso que el stop loss se dice que debería de ponerse por fuera de la volatilidad del mercado y el take profit dentro de la volatilidad del mercado. Supongamos que en vez de ir en compra vamos a ir en venta. Digamos que por algún motivo mi análisis me dice que el S&P 500 posiblemente continúe cayendo o caiga. Entonces el take profit debería estar precisamente donde iría
ese stop loss si fuera una compra. ¿Por qué? Porque si lo pongo, el mercado puede caer hasta acá, sí, obviamente el mercado puede caer hasta estos mínimos de por acá, incluso puede romper eso, el mercado puede hacer lo que quiera, ¿no? Ya sabemos. Pero lo más probable es que de pronto llegue a estos mínimos y de aquí rebote hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo estoy esperando si yo pongo un take profit por acá abajo, tal vez no me lo toque. Lo más probable es que no me lo toque. Pero si pongo el take profit antecito de este mínimo, más o menos en esta zona, hay más probabilidades de que me lo toque, que el mercado caiga hasta ahí y me toque el take profit. Ahora, si fuera una compra, el stop loss debería quedar por afuera de esos mínimos, no por acá. ¿Ok? Entonces, es por eso, si ven que no es tan, digamos, no es una regla fija que vamos a usar siempre, no, siempre voy a usar 20 pips de stop loss o 50 pips o lo que sea, porque es que eso depende de la posición, cómo esté posicionado el mercado, ¿no? Lo que me esté mostrando el mercado y cómo esté posicionado el mercado. Obviamente también depende del tipo de operativa que esté haciendo, porque si yo estoy operando, digamos, un intradiario, yo estoy operando intradiario, entonces este gráfico de una hora sea tal vez el que mejor me convenga, una hora o 15 minutos o de pronto 5 minutos si estoy operando, ¿no es cierto? Si estoy haciendo scalping, pues tal vez tendría que bajar un minuto o 5 minutos y en un minuto pues la volatilidad va a ser diferente. Tal vez la volatilidad en un minuto esté aquí en medio de este rango que hay aquí, ¿no? Aquí hay como un pequeño rango, una pequeña consolidación. Y entonces si estoy operando muy a corto plazo haciendo un scalping, tal vez mi stop loss quedaría por acá abajo, no por acá, tendría que quedar más cerca, ¿no? Y el take profit tal vez por aquí debajo de este máximo, ¿no es cierto? Si es que estoy haciendo una operativa así muy a corto plazo, tratando de obtener un movimiento rápido, pero poco, ¿no? Porque de eso se trata el scalping. Entonces, la ubicación del stop loss y el take profit, recuerden, el stop loss por fuera de volatilidad para que el mercado no me vaya a tocar el stop loss y después se me va a favor. Y me imagino que a muchos les ha sucedido porque pues a todos nos ha sucedido eso, ¿no es cierto? Que el mercado va, nos toca el stop loss y cuando nos sacan, el stop loss nos saca del mercado, ahí sí el mercado se va en la dirección en la que estábamos. Y eso es frustrante más que todo al inicio, porque pensamos en que hay una conspiración en contra de uno, que alguien nos está viendo, y en realidad no es eso, en realidad es porque al principio no somos conscientes de dónde los mejores lugares para colocar el stop loss o el take profit. Bueno, sigamos con la presentación. Recuerden que cualquier pregunta o comentario la pueden hacer en la ventana del chat de asistentes. Entonces, primero, define el riesgo monetario que la cuenta puede absorber. O sea, cuánto dinero quiero o estoy dispuesto a perder de mi cuenta. Si es una cuenta, digamos que de $1,000, ¿cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a arriesgar en cada posición? $10, que vendría siendo el 1%, ¿no? Sí. Ubica el stop loss donde la idea queda invalidada, donde cuando el precio llega a un punto donde ya la idea que yo tenía de que iba a suceder, como por ejemplo el ejemplo que estábamos viendo ahora del SP500, si no rebota esa media móvil de 200 días, entonces, ¿dónde ya diría yo que esa idea ya no funciona? ¿No? Que ya no tiene probabilidades de funcionar o simplemente ya no funciona para mí, ¿no es cierto? Entonces el stop loss es donde la idea queda invalidada, donde yo ya espero que ya de ahí el mercado pues no hizo lo que yo esperaba que hiciera, ¿no es cierto? Calcula el tamaño usando la distancia al stop loss. Si el lote se decide primero, el riesgo queda fuera de control. Primero, vamos a decidir dónde va a quedar el stop loss y después vamos a ver cuánta distancia hay de mi punto de entrada a ese stop loss y ahí
voy a decidir con qué tamaño de lote es que voy a entrar. Este es un ejemplo fácil de entender. Aquí estamos usando el euro frente al dólar y la libra frente al dólar. En estas paridades donde el dólar es la moneda cotizante, como en estas, es más fácil de entender porque cada PIB, por ejemplo, con un lote de 0.01, cada PIB tendría un valor de 10 centavos de dólar por PIB, ¿no? Entonces, si el mercado se me mueve 100 PIBs, mi ganancia o mi pérdida sería de 10 dólares, ¿no? Entonces, a medida que voy aumentando el lote, esta es la posición. Recuerden que este es el tamaño de mi posición. Y miren que cuando aumento el tamaño de mi posición a 0.1, entonces cada PIB sería $1. Cada movimiento de PIB sería $1. Entonces, en un movimiento de 100 PIB serían $100 de ganancia o pérdida. Ganancia o pérdida. Si muevo a un lote estándar, esto sería un lote estándar de 10,000 unidades. Entonces, cada PIB costaría $10 y en un movimiento de 100 PIBs estaría arriesgando $1,000 o ganando $1,000, ¿no? Si se mueve 100 pips a favor, estaría ganando $1,000. Si se mueve 100 pips en contra, entonces estaría perdiendo esos $1,000. Entonces, digamos que yo lo máximo que quiero arriesgar en una posición son $10, ¿no? Entonces, si entro con 0.01 lotes, tengo un espacio de 100 pips. Lo máximo que se puede mover el mercado son 100 pips para que yo tenga que asumir una pérdida de $10 en mi cuenta. ¿Ok? Ahora, si mi cuenta fuera más grande y todo eso y quiero arriesgar más, pues ahí sí puedo subirle a los lotes. Si, por ejemplo, si en vez de 100 pips, porque digamos, volvamos aquí a la plataforma, cambiamos esto aquí al euro. Bueno, digamos que 100 pips son, por ejemplo, de aquí del 1.18 al 1.1700. Aquí serían 100 pips, ¿sí ven? En este espacio. Si necesito un espacio más grande, más de 100 pips, si necesito 200 pips, entonces tendría que bajarle a los lotes, sino que muchos brokers no usan menos de 0.01. Entonces ahí sí tendría que tener digamos que un capital más grande, si quiero usar un espacio más grande. Bueno, sigamos en la presentación. El tamaño del lote, con el tamaño del lote es que vamos a controlar cuánto es que vamos a arriesgar. ¿Cuánto arriesgar por operación? El porcentaje debe ser pequeño, estable y compatible con la estrategia. Más que todo compatible con la estrategia porque depende de la estrategia que estemos usando. 0,5% de la cuenta es una protección alta y se usa para estrategias que son más a corto plazo, que uno está entrando y saliendo del mercado. Arriesgar el 1%, digamos, esto es una referencia. Como les digo, no es obligatorio que tengan que arriesgar solo el 1% o el 2%. Aquí dice que con el 2% la cuenta cae más rápido. Sí, obviamente va a caer más rápido, pero esto ya depende del riesgo que ustedes quieran tomar. En la mayoría de los cursos y los manuales de trading recomiendan no arriesgar más del 1 o máximo el 2%. Pero eso, vuelvo y le repito, eso depende. Depende porque hay operadores que arriesgan hasta el 5, hasta el 10%, porque ya tienen experiencia, porque confían en su estrategia, tienen una estrategia, digamos, que es más acertada. Entonces, se pueden dar el lujo de arriesgar un poco más. Al principio es mejor
mantenerse en estos porcentajes. De pronto máximo 2%. En una cuenta de $10,000, una pérdida del 0,5% equivale a una pérdida de $50. Con 1% estaríamos arriesgando $100 y con el 2% estaríamos arriesgando $200. El porcentaje adecuado depende de la estrategia, ¿no? Porque esto ya, como les hemos dicho, eso depende del tipo de estrategia que yo esté usando, la frecuencia con la que estoy operando y la tolerancia al drawdown. El drawdown es lo máximo que ha bajado mi cuenta desde que empecé, ¿no? Desde el último pico, mejor dicho. No desde que empecé, sino desde el último pico que hizo la cuenta. Bueno, obviamente el porcentaje cambia la velocidad del daño. Arriesgando el 0,5%, si llego a sufrir una pérdida, mi capital quedaría en el 95,1%. El riesgo del 1%, el máximo sería después de una racha, pero aquí están hablando de una racha, quedaría una racha de 10 pérdidas consecutivas. Después de 10 pérdidas consecutivas, digamos que ese sea el peor de los casos, porque tenemos que imaginarnos diferentes escenarios y que, digamos que en el peor de los casos, que me vaya muy mal, que sufra 10 pérdidas consecutivas, es posible, pero no es improbable. No es imposible, pero es improbable pues, que alguien sufra 10 pérdidas consecutivas, ¿no es cierto? Tiene que ser que estás haciendo algo muy mal hecho. De esas 10 posiciones que tú tomes, alguna te va a salir positiva, pero digamos que las 10 se me fueron en negativo, en el peor de los casos. Y siempre tenemos que imaginarnos el peor de los casos. Si estuviera arriesgando solo el 0,5%, mi capital bajaría al 95,1%, o sea, ¿no? El 1% me quedaría en el 90% y el 2%, mi capital bajaría al 81,7%. Recuerden que esto es imaginando un escenario donde llegue a sufrir 10 pérdidas consecutivas. El riesgo pequeño compra tiempo para revisar la estrategia y perder capacidad operativa. Eso era lo que les estaba diciendo al inicio. ¿Por qué se recomiendan estos porcentajes bajitos de riesgo? Porque necesitamos tiempo, ¿no? Especialmente cuando estamos empezando. Para si mi estrategia no me está funcionando, no me funcionó una vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, ya llevo 5 posiciones y entonces ya tal vez ahí ya debería de cuestionarme la estrategia. ¿Será que mi estrategia no está funcionando muy bien? Porque ya llevo 5 pérdidas consecutivas. Entonces, esto es verdad que arriesgar poco me permite cambiar de estrategia, volverme a reubicar, volver a analizar la estrategia, que es lo que está sucediendo, o el momento por el que está pasando el mercado. Porque recuerden que también hay que tener muy en cuenta lo que es el contexto del mercado y lo que está sucediendo. Recuerden que, por ejemplo, cuando los aranceles de Trump hubo mucha volatilidad en los mercados, entonces ahí hay que bajarle, ¿no?, el riesgo. Durante la pandemia también mucha volatilidad. Ahora con la guerra en Irán también mucha volatilidad. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, todo el contexto de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Bueno, este es un ejemplo hipotético con una cuenta de $10,000. Si yo arriesgo el 1%, sería una pérdida máxima de $100 por posición. Entonces, digamos que yo entré en el 1,16, el stop loss está en el 1,1550, eso serían 50 pips de stop loss. Con $10 por pip por lote, o sea, por cada lote estándar,
cada pip serían $10. Por cada lote estándar, ¿no? $100. Pero obviamente no vamos a usar un lote estándar, sino que el tamaño de esta posición sería de 0,2 lotes. 0,2 lotes en el euro frente al dólar serían $2 por pip. Entonces, $2 por pip, 2 por 50 serían $100, ¿no es cierto? Entonces, si ven, puedo tener un stop loss o poner un stop loss máximo de 50 pips para que mi pérdida máxima entrando con 0,2 lotes sea de $100. Porque con 0,2 lotes, cada pip son $2, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña fórmula que lo explica. Aquí tenemos, digamos que otro ejemplo con 3 cuentas. El riesgo es del 1%, stop de 50 pips y $10 por pip por lote. Esto quiere decir que cada lote estándar, por cada lote estándar, un pip son $10. Eso es lo que quiere decir simplemente esto. Entonces, con una cuenta de $1,000 y el stop loss, miren que el stop loss es el mismo, 50 pips, 50 pips, 50 pips. Pero con una cuenta de $1,000, el riesgo serían $10 y tendría que entrar con 0,02 lotes. 0,02 lotes, no 2, sino 0,02. En este caso, serían 2 centavos no, 20 centavos, perdón, 20 centavos de dólar por cada pip, ¿no? Entonces, 20 centavos de dólar por 50 pips serían $10. En 0,1 lote sería $1. Este sería $1 por cada pip. Entonces, $1 por 50 pips serían $50, que es el 1% de 5,000. El 1% de 1,000 son 10. El 1% de 10,000 son 100. En este caso, volvemos al mismo ejemplo de ahora. Aquí serían $2 por pip. 2 por 50 sería un riesgo de $100. Digamos que estos mismos cálculos se pueden usar obviamente para el take profit, para la toma de ganancias. La cuenta mayor no necesita un stop distinto. Lo que cambia es el tamaño de la posición. Miren que el stop loss es el mismo en todos, 50 pips, 50 pips, 50 pips. El tamaño de la cuenta lo que me hace es, o lo que me permite entrar con lotes más grandes. Aquí tendría que entrar con 0,02, aquí podría entrar con 0,10 y aquí ya puedo entrar con 0,20. Los mismos 50 pips. En dinero obviamente estoy arriesgando más. Aquí son $10, 50 y 100, pero en porcentaje es el mismo. Es el mismo 1% para las 3 cuentas. Entonces, si ven que es con el tamaño del lote que yo calculo mi riesgo. Primero el stop loss. ¿Dónde es que va a quedar mi stop loss? Cómo se esté comportando el mercado, ¿no? Por ejemplo, aquí una venta en corto, el stop loss, si de pronto el precio se va hacia arriba, tal vez el stop loss debería quedar por encima del 1.15 o tal vez por encima de esta media de 200 periodos, por encima de este pico, tal vez por acá, en caso de que el mercado se vaya en contra. ¿Por qué por encima de estas resistencias? Porque recuerden que precisamente porque son resistencias y cualquiera de estas resistencias puede detener al precio y de ahí rebotar hacia abajo, ¿no? Pero yo tengo que decidir, bueno, le voy a dar la oportunidad que venga hasta esta resistencia a ver si de ahí de pronto rebota hacia abajo, o le voy a dar la oportunidad de que venga hasta esta resistencia para ver si de ahí rebota hacia abajo. Estamos hablando del stop loss, ¿no? Ya el take profit hacia abajo, ya tendríamos que ver hacia abajo, hacia dónde puede caer el mercado, asumiendo de que llegue a romper por debajo de este mínimo. Porque recuerden que este mínimo
puede llegar a actuar como un soporte. Pero digamos que llega a romper por debajo de ese mínimo, ya tendría que ver hasta dónde puede llegar a caer el próximo. Miren que aquí hacia atrás, vamos a ver hacia atrás si hay un mínimo más bajo que este. Y bueno, tal vez es este. Y es precisamente ahí donde tenemos esta raya. Este es el próximo mínimo después de este. Después de este mínimo viene este que está acá atrás. Entonces, mi take profit tendría que quedar por aquí arriba, ¿no? No por debajo de este, porque de pronto esto actúa como un soporte y no me toca el take profit, sino que ahí rebota hacia arriba y no me llega a tocar el take profit. Entonces, el take profit por aquí, el stop loss tal vez por encima de esta media móvil o por encima de esta media móvil, ¿no? Entonces, ya después de haber decidido eso, ¿dónde va a quedar mi stop loss? ¿Dónde va a quedar mi take profit? Entonces, ahí ya puedo medir cuántos pips hay de aquí a acá. Está en el 1.40, digamos el 1.40.00, perdón, 1.14.00, y si baja hasta el 1.12.13, estaría bajando como unos 213 pips, más o menos, unos 213 pips. Hacia arriba, ¿dónde estaría mi stop loss? En caso de que el precio vaya hacia arriba. Digamos que lo voy a colocar por encima de este 16, que quedaría lejos, ¿no es cierto? Bueno, y de una vez, ya que estamos aquí en la plataforma, esta es la Active Trader de Active Trades, y esta plataforma tiene, aquí donde están el menú de herramientas, tiene varias herramientas bastante buenas precisamente para eso, para medir a dónde debería de quedar mi stop loss y take profit. Aquí abajo tenemos esta herramienta que se llama el rango de precio, y con esta herramienta podemos medir cuántos pips hay de aquí a aquí. Claro, podemos hacerlo nosotros mismos matemáticamente, ¿no es cierto? Pero para eso están estas herramientas, para hacernos la vida más fácil. Entonces, de aquí a aquí ahí sería -1. Primero que todo, nos lo da en porcentajes también, porque nos muestra cuánto caería en porcentaje. Caería un 1,66%, que vendría siendo en pips, serían 188. Ustedes ven que dice negativo 1889, eso no son 1889 pips, porque el último número, el último dígito es una fracción de pip, es en realidad 188 pips. Y hacia arriba, si pongo mi stop loss por acá, me quedarían 194 pips. El stop loss quedaría más amplio que el take profit. Y ahora vamos a ver lo que es la relación de beneficio-riesgo, y no nos conviene. No nos conviene a no ser que ponga el stop loss más abajo. Tal vez que le dé la oportunidad solo a que llegue a esta media móvil. Si la llega a romper, que se dispare el stop loss. Aquí serían 133 pips contra, digamos que 177 pips. Bueno, el take profit está un poco más amplio que el stop loss. No es una relación de beneficio a riesgo de 1 a 2 o de 1 a 3, tal vez un poquito más de 1 a 1, pero por lo menos esta es más de 1 a 1. Y eso, ahora vamos a ver en la presentación lo que es la relación de beneficio a riesgo. Este es un ejemplo hipotético con el S&P 500. La cuenta es de $20,000, el riesgo máximo $200, digamos que arriesgando el 1%. Después de haber hecho mi análisis, decidí que el stop loss va a quedar a 40 puntos de la entrada. Y en este caso, en el S&P 500, si cada unidad vale $1 por punto, o sea, cada vez que el S&P 500 se mueve un punto, sería $1. Entonces, el tamaño máximo es de 5 unidades, ¿no? 5 serían $5, porque sería $1 por punto, ¿no? Entonces, 5 por 40 puntos serían $200, ¿no es cierto? 5 por 40, 200. Ahí está. Entonces, el tamaño máximo de mi posición
Si quiero arriesgar máximo $200 y el stop loss va a quedar a 40 puntos, solamente lo máximo con lo que debería de entrar son con 5 unidades. ¿Ok? Aquí lo tenemos mejor, más detallado. El stop loss de 40 puntos, entonces el tamaño máximo sería de 5 unidades para no arriesgar más de esos $200. En CFDs y futuros confirma el valor por punto y el tamaño mínimo antes de operar. Bueno, no solamente en CFDs y futuros, sino en cualquier instrumento que vayamos a entrar, hay que confirmar cuánto vale, cuál es el valor por cada punto o por cada pip, como lo vimos ahorita en la tabla que vimos hace un momento sobre el euro dólar y la libra dólar, ¿no? Donde les expliqué que dependiendo del tamaño del lote, asimismo va a valer el pip. Cada pip va a tener un valor diferente. Entonces, primero hay que confirmar cuál es el valor que va a tener cada punto o cada pip que se me mueva el instrumento o la paridad. Este es otro ejemplo hipotético con NVIDIA. Debido a que el sector de tecnología es más volátil, ¿no? Entonces de pronto necesito usar un stop loss más amplio. ¿Sí ven cómo va cambiando dependiendo también del mercado? Hay mercados que son menos volátiles, hay otros que son más volátiles, aunque eso también depende porque a veces las acciones se ponen muy lentas y las divisas se ponen muy volátiles o viceversa. Entonces eso también depende, volvemos a lo que es el contexto del mercado, de qué tan volátil está el mercado en este momento. Entonces, digamos que como NVIDIA y las acciones cotizan en dólares, digamos que entré en $200 y el stop está en $190. O sea que el stop loss está a $10 de distancia, ¿no? Esto es un caso hipotético, estamos imaginándonos que NVIDIA vale $200 por acción. Entonces, el tamaño máximo sería de 10 acciones. No debería de entrar con más de 10 acciones. Un stop más amplio no justifica aumentar el riesgo, obliga a reducir el número de acciones. O sea, si de pronto necesito usar un stop loss más amplio, entonces ahí tengo que bajar el tamaño de la posición o el número de acciones, la cantidad de acciones que voy a comprar o con las que voy a entrar al mercado. Y eso es debido precisamente porque la tecnología, bueno, esto es algo también que hay que tener en cuenta. Aquí dice que la tecnología se puede mover en bloque. La correlación con el Nasdaq y el S&P 500. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de las correlaciones, cuando vimos el tema de las correlaciones, vimos que las correlaciones son importantes para, por ejemplo, para no entrar sobre apalancarnos o para no entrar con una posición demasiado grande en la misma dirección. Como por ejemplo, si yo entro, digamos que el euro y el dólar y la libra y el dólar normalmente se mueven, tienen una correlación muy estrecha, positiva. Cuando el euro dólar sube, la libra dólar tiende a subir también o viceversa, ¿no? Entonces, si yo entro con un lote en el euro dólar y entro con otro lote en la libra dólar, estoy aumentando mi riesgo, ¿no? Lo estoy doblando. Si yo entro en una empresa de tecnología como NVIDIA en compra y también compro en el Nasdaq 100, que es tecnológico, en cierto modo también estoy tomando más riesgo, ¿no? Porque los dos están correlacionados. Y si el Nasdaq sube o el S&P 500 también está muy correlacionado con el sector de tecnología. Si el Nasdaq sube y el S&P 500 sube, pues eso me va a ayudar a NVIDIA, pero si caen, si yo entro en el Nasdaq y el Nasdaq cae y también entro en NVIDIA, entonces lo más probable es que los dos caigan al mismo tiempo, ¿no? Que el Nasdaq caiga y que NVIDIA también caiga. Entonces hay que tener en cuenta eso para no sobreapalancarnos, ¿ok?
Aquí sé que la tecnología se puede mover en bloque y sí, porque ustedes han visto que el sector de tecnología se mueve todo junto, ¿no es cierto? Todas las acciones de tecnología se mueven como al mismo tiempo y a veces hay una de esas acciones que hace mover a todas las demás. Por ejemplo, por acá tengo una lista de varias empresas de tecnología. Aquí tenemos a Tesla, Nvidia, Meta, Google, Amazon. Y por lo normal, por lo regular, cuando una de estas se empieza a mover, hace mover a las demás. Miren que, por ejemplo, aquí tenemos que Microsoft está a la baja, Amazon también, Google también, Meta también, Apple está es algo consolidada, Nvidia está un poco hacia arriba y Tesla está también un poco consolidada. Pero miren que todas estas, Microsoft, Amazon, Google, Meta, todas estas llevan la misma tendencia, ¿no? Porque todas estas empresas de tecnología son afectadas prácticamente por las mismas razones, ¿no? Los mismos factores afectan a todas estas empresas de tecnología. Tesla es un poquito más diferente, ¿no? Porque estas son más trabajan más con la web, con el internet, ¿no es cierto? Tesla, pues no tanto porque Tesla es considerada una empresa de tecnología, pero saben que Tesla es más bien una automotriz, ¿no? O sea que no está como muy correlacionada a estas empresas. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, el contexto del mercado, las correlaciones y todo eso para no ir a sobreapalancarnos y para poder tener un buen manejo de riesgo. El stop nace del mercado, no del lote. ¿Ok? Primero se define la invalidación, o sea, si el mercado llega a cierto punto, entonces ya mi idea queda invalidada y después se calcula la posición. Miren que volvemos a repetir lo mismo. Primero, a ver, ¿dónde va a quedar mi stop loss? ¿Cuál es el mejor lugar donde va a quedar mi stop loss? Bueno, ahí. A 10 pis, a 20 pis, eso depende, vuelvo y le repito, eso depende de cómo se haya posicionado el mercado, ¿no? Dónde están los picos más altos, los mínimos más bajos y todo eso. Entonces, primero, coloca el stop loss más allá del punto que invalida la idea. Hay que tener en cuenta la volatilidad del activo. Un activo más volátil necesita un espacio más amplio, obviamente. Depende de la volatilidad del mercado del día, porque durante el día los mercados, hay días que son muy lentos, hay días que son más volátiles, entonces ahí hay que ampliar el stop loss. Cuando el mercado no está tan volátil, pues lo podemos usar un stop loss más apretado. Aquí, por ejemplo, pasemos, no, ya estamos en gráfico diario. Pongámoslo en 5 minutos para mostrarles algo. Esperen, yo borro esto. Durante el día de hoy, el euro frente al dólar estuvo cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, ¿no? Ya después de aquí, como después de que el mercado cerró, empezó a retroceder hacia arriba. Ya estos son como las 4 de la tarde, hora de Nueva York, entonces ya el mercado cierra y ya empezó como a retroceder un poco hacia arriba, ¿sí ven? Pero durante todo el día estuvo prácticamente cayendo, 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 cayendo. Entonces, si voy cuando el mercado tiene una tendencia así bien definida, toca usar un stop loss un poco más amplio, ¿no? Porque hay una tendencia, ya sea a la baja o al alza. Pero cuando el mercado está en un rango, como por acá arriba, pues ya puedo usar un stop loss, o por ejemplo aquí en este rango de aquí, ya puedo usar un stop loss un poco más apretado, porque ya el rango es más apretado precisamente, ¿no? En cambio aquí, durante esta caída que tuvo el euro hoy, el rango diario se amplió demasiado.
Y, por ejemplo, ya para mañana, si ya para mañana voy a usar, por ejemplo, muchas personas les gusta usar el máximo y el mínimo del día anterior. Si hoy fue un día de tendencia fuerte, el máximo y el mínimo para mañana van a estar bastante amplios. Y si esos niveles van a estar bastante amplios y yo voy a colocar un stop loss por fuera de volatilidad, pues me va a tocar colocar el stop loss por fuera de uno de esos dos niveles. Entonces el stop loss va a quedar bastante amplio. Entonces ahí es donde voy a tener que bajarle al tamaño de mi posición. Pero si el mercado está en rango, si está en un rango y es un rango apretado, entonces puedo usar un stop loss más apretado, ¿no? Por fuera de ese rango, obviamente, pero va a quedar más apretado porque el rango está más apretado. Bueno, muy bien. Alejar el... bueno, el evento cerca. Esto de las noticias es muy importante, ¿ok? Algunos operadores son 100% técnicos, otros son fundamentales y para mí lo ideal es combinar las dos. Pero aunque tú te enfoques solamente en los gráficos, hay que echarle un vistazo al calendario económico. Porque no se puede, para mí es como operar a ciegas. Si tú te niegas a mirar el calendario económico y tú no eres consciente de que en 5 minutos va a salir tasas de interés de Estados Unidos o va a salir el dato de empleo de Estados Unidos, estás cometiendo un error porque estás entrando a ciegas y resulta que a los 5 minutos sale una noticia que o puede funcionar a tu favor o se puede desplomar en contra tuya. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta los eventos en el calendario económico. Así no los usemos para operar, pero por lo menos para ser conscientes de que ya va a salir una noticia importante, es mejor quedarnos por fuera del mercado o por el contrario, si me gusta operar en noticias, es una oportunidad para entrar al mercado, cualquiera de las dos. Si no me gusta operar en noticias, es mejor estar atentos al calendario para no entrar en esos eventos. Y si me gusta operar en noticias, pues obviamente tengo que estar pendiente de a qué horas es que van a salir esas noticias. Alejar el stop loss para sostener un lote grande, invierte el proceso y aumenta el riesgo real. Ok, nunca mover el stop loss. El stop loss, cuando ya hemos hecho todos estos cálculos, dónde va a ir, cuánto es que voy a arriesgar, lo máximo que voy a arriesgar y todo esto, ya después de haber hecho todos esos cálculos y ya he decidido dónde voy a poner el stop loss, hay que dejarlo ahí. Tú lo puedes mover a territorio positivo, ¿no? O a medida que, digamos que el mercado se fue a favor mío, de 50 pips y yo veo que el mercado se movió a favor mío, puedo ponerlo a 30 pips o a 20 pips. No, lo puedo mover, pero en zona positiva, ¿no? No ampliarlo, no ampliar, porque cuando yo amplío el stop loss, estoy aumentando el riesgo. Entonces, recuerden, el stop loss, siempre usar un stop loss, sea el que sea, de 100, de 200, de 50 o de 10 pips, pero siempre usar un stop loss. El take profit es opcional, eso sí. El take profit sí es opcional, pero el stop loss no. Bueno, el riesgo-beneficio. Obviamente, lo ideal es tratar de ir por 3 veces lo que estamos arriesgando. O sea que si estoy arriesgando un stop loss de 20 pips, mi ganancia o mi take profit debería de quedar por lo menos a 60 pips. Pero eso es muy subjetivo también, porque eso depende de cómo esté posicionado el mercado. Volvemos otra vez a la plataforma y aunque yo esté usando, digamos que estoy usando un stop loss de 10 pips y entonces mi take profit, si sigo esa regla, mi take profit debería de quedar a 30 pips, ¿no? 3 veces lo que estoy arriesgando.
pero resulta que el mercado no está posicionado de una manera que me vaya a dar y yo veo, y digamos que yo analizo el mercado y yo veo, yo digo, no, pero es que, no, esto probablemente no me dé esos 30 pips. Lo más probable es que llegue a esta media móvil y vuelva y rebote hacia abajo. Tal vez no rompa esa media móvil, no me llegue a dar los 30 pips que yo estoy esperando. Entonces, no siempre se cumple esa regla del 1 a 3, ¿no? Arriesgar 1 para ganar 3, un pip para ganar 3 pips, o arriesgar $1 para ganar $3. No siempre se da, porque depende de cómo esté posicionado el mercado. Pero si no te da, lo mejor es buscar otras oportunidades o esperar, ¿no?, a que el mercado se posicione de una manera que me pueda dar ese riesgo-beneficio. Sin embargo, para serles honesto, en realidad, yo con 1 a 1, yo estoy contento, no menos de 1 a 1, pero sí con 1 a 1, después de que tengas una buena estrategia, o 1 a 2. 1 a 2 está bien, 1 a 1, 1 a 2. Lo ideal sería 1 a 3, pero para serles honestos, en la operativa real, la práctica, es algo difícil lograr obtener ese 1 a 3. 1 a 2 es más fácil. 1 a 2, 1 a 1 de pronto, pero no menos de 1 a 1. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ya casi ya se nos acabó el tiempo. Pero, por ejemplo, una estrategia se evalúa por series de operaciones, no por una entrada aislada, ¿no? Claro, obviamente, para yo determinar si mi estrategia está funcionando, pues tengo que tener un historial entre más largo, mejor, para poder decidir o decir que, bueno, sí, esta estrategia no funciona o sí funciona. La razón o esa proporción, digamos, o esa razón del beneficio a riesgo de 1 a 3 o de 1 a 2 es precisamente porque mantener esa razón de beneficio a riesgo, porque si mi estrategia, ponle cuidado que si yo tengo una estrategia que no es 100%, no tiene que ser 80%, digamos que acertada, no tiene que acertar el 80%, ni el 60%, ni siquiera el 50%. Arriesgando 1 para ganar 2, ¿no? Puedo tener una estrategia que solo acierte el 33% de las veces, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, aunque pierda, mis ganancias me van a recuperar el doble de lo que perdí. Entonces, por eso la estrategia no tiene que ser una estrategia muy acertada. Claro que yo prefiero, obviamente, siempre buscar estrategias que me den por lo menos más del 50% de efectividad, ¿no es cierto? El 60% sería ideal, de 60 hacia arriba, pero por lo menos un poco más del 50%. Es por eso que un sistema puede perder más veces de las que gana y aún así tener una expectativa positiva o al final del día terminar ganando. ¿Por qué? Porque mis pérdidas van a ser menos, obviamente, que las ganancias. Si yo dejo correr mis ganancias, hay un dicho que dice, deja correr tus ganancias y ellas se ocuparán de tus pérdidas, ¿no? Hay un dicho que dice así en los mercados. Esto explica lo que les estábamos hablando hace un momento, de que si yo llego a perder el 5% para recuperar mi capital, tengo que hacer el 5,3%. Si yo pierdo el 10% de mi capital, tengo que hacerle el 11,1%. Si pierdo el 20%, tengo que hacer el 25%. Si pierdo el 30%, tengo que hacer el 42%, casi el 43% para recuperar mi capital. Si pierdo el 50%, tengo que hacerle, a lo que me queda, ¿no?, en la cuenta, tengo que hacerle el 100% para poder volver a recuperar el capital que perdí. Y bueno, y este gráfico nos muestra precisamente por qué
el cómo una misma racha perdedora puede tener diferentes resultados dependiendo de lo que esté arriesgando, ¿no? Con el 1%, mi capital bajaría al 90,4%. Con el 2% bajaría al 81%. Con el 5% caería casi un 60%, ¿no? Mi capital. Si llego a tener una racha perdedora de 10 posiciones en negativo. Entonces mi capital caería. Aquí lo podemos ver mejor gráficamente. La diferencia de arriesgar solo el 1%, la diferencia de arriesgar solo el 2% o de arriesgar el 5%. Arriesgar menos no evita la racha, pero evita que destruya la capacidad de recuperarse, de volver otra vez a llevar el balance de la cuenta a mi punto de equilibrio. Entonces, es mejor tener un porcentaje fijo que un lote fijo. Los lotes van a cambiar. El tamaño del lote va a cambiar. El porcentaje no. Ustedes pueden decir, siempre voy a arriesgar solamente el 2%. Eso se puede tener fijo. Pero el tamaño del lote no, porque es el lote, recuerden que eso depende, eso es el tamaño de mi posición y eso depende de dónde vaya a quedar mi stop loss, ¿no? Porque no siempre el stop loss va a quedar en el mismo nivel. Bueno, espero que les haya, ya se nos pasó el tiempo, pero espero que les haya sido interesante la sesión de hoy. Esto sí me gustaría mostrarlo antes de despedirnos. Háganse estas 5 preguntas antes de empezar o de abrir una posición. ¿Cuánto puedo perder si el stop loss se ejecuta? Si me llega a tocar el stop loss, ¿cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a perder? Primero, obviamente, en dólares, ¿no? O en porcentaje de mi cuenta. El stop, ¿dónde va a quedar el stop? Y ¿dónde invalidaría mi idea? ¿Hacia dónde puede llegar el precio para que mi idea quede invalidada? Tercero, el tamaño de la posición, porque el lote es lo que va a determinar, ¿no es cierto? Esto, el riesgo que ya determiné, ¿cuánto es que va a ser? La razón de riesgo-beneficio, el objetivo compensa la pérdida, o sea, el riesgo que estoy tomando frente al beneficio que estoy esperando, ¿vale la pena o no vale la pena? Y el riesgo agregado son las correlaciones, ¿no? Hay posiciones correlacionadas o eventos cercanos. Esto también, aunque esté de último, es muy importante por lo que les dije hace un momento. ¿Hay algún evento cercano que vaya a suceder? Asumiendo, obviamente, que estamos pendientes del calendario económico, pero hay cosas que no salen en el calendario económico, cosas que suceden, ¿no? De repente, a Trump le da por anunciarle aranceles a Canadá o a cualquier otro país y eso hace mover los mercados, ¿no? A Trump le dio por atacar a Irán y eso hace mover los mercados. A Trump le dio por declarar un cese al fuego y eso hace mover los mercados. Entonces hay cosas que no podemos, que en realidad suceden de repente, pero precisamente para eso es que estamos operando con un stop loss. En caso de que esas cosas lleguen a suceder, tenemos el stop loss para proteger nuestro capital. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima sesión, que ya sería el próximo martes. No tenemos clase, pero sí el 3 de agosto. Ya el 3 de agosto regresa, no, el 4. El 4 de agosto ya regresamos con nuestras series de clases. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.